Hola amigas y amigos psicocracks, te diré cómo controlar las emociones, pero antes te cuento que la verdadera inteligencia emocional requiere que identifiques y entiendas tus propios estados de ánimo. Implica reconocer cuándo y por qué estás enfadado, nervioso o triste y actuar sobre las causas y no solo los síntomas. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente te diriges hacia un estado emocional negativo, las siguientes técnicas pueden ser eficaces para frenar esa reacción en cadena. Intenta recordar tus virtudes y éxitos. La reafirmación en tus virtudes y puntos fuertes es una de las mejores estrategias para gestionar tus sentimientos. Consiste en pensar en lo que te ha provocado esa emoción, pero reduciendo su significado negativo. Por ejemplo, en lugar de enfadarte porque has llegado tarde al trabajo, puedes pensar que dado que siempre llegas a tiempo, no es tan grave. La gente con mayor control emocional utiliza la autoafirmación cuando la intensidad de sus emociones todavía es baja y tienen tiempo para buscar otro punto de vista de la situación. La próxima vez que sientas que pierdes el control sobre tus emociones, recuérdate a ti mismo aquellas cosas de las que te enorgulleces en tu vida. Distrae tu atención hacia un asunto concreto. Las personas que mejor gestionan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. Y parece que resulta muy eficaz cuando prevén que van a experimentar emociones intensas y no tienen suficiente tiempo para usar otras estrategias. Como sabrás, una forma muy efectiva para calmar a un niño pequeño que no deja de llorar es desviar su atención. ¿Has visto el muñeco? ¿O qué tengo en la mano? Suelen disminuir su nivel de intranquilidad si mantenemos su atención durante el tiempo suficiente. La técnica de la distracción consiste en desvincularte de la emoción negativa, centrando tu atención en pensamientos neutrales. De esta forma, evitarás que la emoción coja demasiada intensidad. Por ejemplo, si tu jefe cuestiona tu profesionalidad, en lugar de pensar que quizá termine despidiéndote, podrías pensar en la celebración de cumpleaños que tienes el sábado. Es simple pero eficaz, tal y como se ha demostrado en varios estudios científicos. Aunque a largo plazo probablemente no sea la mejor estrategia, la distracción funciona, especialmente si centras tu atención en algo concreto en lugar de dejar que tu mente vague. Piensa en tu futuro más inmediato. Las emociones muy intensas pueden provocar que te olvides de que hay un futuro y que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir el presente y tu frustración, enfado o nervios te parezcan tan importantes, ¿seguirás sintiendo eso dentro de una semana? Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol, tal y como se demostró en el experimento popularizado a través del libro Inteligencia Emocional. En él, los niños que resistieron la tentación de comer una golosina a cambio de recibir otra, obtuvieron mejores resultados en los test escolares y mejores trabajos en los años venideros. Medita habitualmente. La meditación ha demostrado científicamente su eficacia para prevenir los pensamientos negativos repetitivos, y no solo mientras meditas, sino también a largo plazo. Es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala de forma duradera. La meditación también tiene estudios en la reducción de la ansiedad. En uno de ellos, 4 clases de meditación de 20 minutos de duración fueron suficientes para reducir la ansiedad en un 39%. Intentar relajarse solo cuando te asaltan las emociones no es muy eficaz. Sin embargo, meditar de forma regular y respirar correctamente sí que pueden reducir la intensidad de las emociones negativas cuando éstas aparecen. Date permiso para preocuparte más tarde. Antes te he explicado que intentar suprimir una emoción o pensamiento provoca que vuelva de nuevo con más fuerza. Sin embargo, posponerla para más tarde puede funcionar. En un estudio se pidió a los participantes con pensamientos ansiosos que pospusieran su preocupación durante 30 minutos. A pesar de ser una forma alternativa de evitar pensar en algo, lo que se ha demostrado es que tras ese periodo de pausa, las emociones regresan con una intensidad mucho menor. Así pues, date tiempo para preocuparte después de un tiempo de espera, te preocuparás menos. Piensa en lo peor que te puede pasar. ¿Recuerdas la película Sin Perdón? Unforgiven de Clint Eastwood? En ella el personaje William Mooney, pese a estar viejo y acabado, es el mejor pistolero del oeste, y no lo es por su velocidad ni su puntería. Como él mismo dice, lo es porque cuando las balas empiezan a volar, él controla sus emociones y mantiene la calma. ¿Pero cómo mantener la calma?
Los samuráis y los estoicos se mantenían tranquilos, incluso en las situaciones más dramáticas. ¿Cómo lo conseguían? Pues pensando en lo peor que les podía pasar, y mucho. No quiero que te pongas dramático ni te vuelvas un gótico, pero pensar en lo peor que te puede pasar te ayudará a relativizar tus problemas y mantener el control. Escribe un diario de tus emociones. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos y ha demostrado ser eficaz tanto a nivel psicológico como físico. Es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas. Mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Tómate un respiro y un refresco para recuperar el autocontrol. Tu autocontrol no es infinito. De hecho, varias investigaciones indican que conforme te expones a situaciones y emociones, se va consumiendo. Piensa en ello como hacer un sprint. Tras la carrera estás exhausto y necesitas tiempo para poder recuperarte antes de volver a correr. De la misma manera, si logras dominar tus emociones, evita volver a exponerte de nuevo a una situación tensa o será más probable que sucumbas. Lo más sorprendente es que se ha demostrado que mantener el control consume glucosa, como si literalmente estuvieras haciendo ejercicio. Por lo tanto, para recuperar tu autocontrol, tienes dos estrategias. Tomar una bebida rica en azúcares. Ojo, no es broma. Usar la reafirmación positiva para poder gestionar de nuevo tus emociones. La clave está en identificar cuándo tus niveles de autocontrol están bajos y evitar más situaciones emocionales mientras te recuperas. Cuando todo falle, busca un espejo. ¿Perdón? ¿Mirarse en un espejo? Sí. Por muy sorprendente que parezca, esta estrategia puede ser útil para aplacarte cuando estés furibundo. Varios estudios han demostrado que cuando te ves a ti mismo reflejado, eres capaz de observarte desde una perspectiva más objetiva y por lo tanto separarte durante unos instantes de tu emocionalidad. Cuanto más consciente seas de lo que estás haciendo, más capacidad de controlar tus emociones tendrás. Y observarte en un espejo incrementará tus niveles de autoconciencia y te ayudará a comportarte de una forma más sociable. Lo más importante, encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Por ejemplo, vale, no me gusta sentirme así, pero ahora mismo tengo mucha envidia. Reconoces la emoción. Porque a Andrés le han felicitado por su trabajo y a mí no. Reconoces el porqué. Lo importante es ser honesto contigo mismo sobre el porqué. No hagas como la mayoría e intentes engañarte. A menudo nos mentimos haciéndonos creer que estamos enfadados con alguien por su comportamiento y no porque le han dado el ascenso al que aspirábamos, y eso ha afectado nuestra autoestima. Conocer la verdad real de tus sentimientos te ayudará a tratar la causa. Si quieres aprender realmente cómo controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, aunque también se ha demostrado que tu propio lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones. Encontrar la estrategia más adecuada para regular los sentimientos negativos y entender su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nuestra mente. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo unos videos que te pueden interesar. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del podcast. Chao, Psico Cracks.